Hola, bienvenido de nuevo a plat.online, tu canal de historia de la filosofía de YouTube. Bueno, esta es la tercera clase y última de donde vamos a comentar y analizar las ideas más importantes del diálogo La República de Platón. De manera que nos vamos de nuevo al texto y vamos a seguir con lo último que nos habíamos quedado. Recordar que Platón había comparado la idea del bien con el sol y todavía continúa pues abordando esa comparación. Y luego nos va a analizar la alegoría de la línea, en la descripción de la símil de la línea, y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Está bien, de ningún modo te detengas, sino prosigue explicando la similitud respecto al sol si es que te queda algo por decir. Bueno, es mucho lo que queda. Entonces no dejes de lado ni lo más mínimo. Me temo que voy a dejar mucho de lado. No obstante, no omitiré lo que en este momento me sea posible. No, por favor. Piensa entonces, como decíamos, cuáles son los dos que reinan. Uno, el del género y ámbito inteligibles, otro, el del visible, y no digo el del cielo para que no creas que hago juego de palabras. ¿Captas estas dos especies, la visible y la inteligible? Las capto. Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales. Divide nuevamente cada sección según la misma proporción, la del género de lo que se ve y otra la del que se intelige, y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas. Así, tenemos primeramente en el género de lo que se ve una sección de imágenes. Llamo imágenes en primer lugar a las sombras, luego a los reflejos en el agua y en todas las cosas que por su constitución son densas, lisas y brillantes, y a todo lo de esta índole. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Bueno, pues aquí, como decía, prosigue la comparación, la semejanza entre la idea del bien y el sol. Y ahora está diciendo que los dos reinan cada uno en su ámbito respectivo. Pues así como el bien reina en el ámbito inteligible de las ideas, pues el sol es el astro rey dentro del ámbito visible de las cosas. Bueno, se nos olvidó decir en el comentario anterior que poco antes de este texto que empezábamos leyendo, se presentaba la idea del bien como el ser más perfecto, que es la causa de las ideas y que está incluso por encima del plano de la idea. Siendo una idea, está por encima del resto de las ideas. Por eso se eleva más allá de la esencia, dice Platón, a través de Sócrates, en cuanto a dignidad y potencia. O sea que no es una esencia más. Y esto implica que el bien no es ni definible ni se puede reducir a una esencia, a un concepto. Y entonces, a continuación, ahora sí, nos describe el símil o la alegoría de la línea. Hay que fijarse aquí la diferente relevancia, importancia ontológica de lo inteligible y lo sensible. Y esto se expresa no solamente por la diferente longitud que ocupan, por eso la línea es dividida en dos partes desiguales, porque lo inteligible ocupa un espacio mucho más grande que lo sensible, sino también por la oposición entre claridad y oscuridad. Lo inteligible se identifica con la luz, tiene que ver con el conocimiento, y la oscuridad tiene que ver con la ignorancia. Pero incluso dentro de lo sensible, dentro de lo inteligible, hay diferentes grados de oscuridad o de claridad, de manera que esta claridad y oscuridad, como dice aquí, pues son relativas y tienen que ver con esa evolución, esos grados de conocimiento donde cada vez se va perdiendo la oscuridad de la ignorancia y se va ganando en la claridad del conocimiento. Bueno, entonces si recorremos esa línea empezamos viendo que los seres inferiores, los seres que tienen menor importancia dentro del mundo sensible, son las imágenes. Las imágenes, Platón las denomina como sombras o reflejos que hay en todas las cosas y que a veces se confunden con los objetos reales. Esto tiene que ver con, como luego veremos, con el grado de la conjetura o de la imaginación, aunque todavía no lo cita. Aquí solamente nos estamos fijando en los diferentes tipos de realidad. Vale, proseguimos. Pon ahora la otra sección de la que ésta ofrece imágenes, a la que corresponden los animales que viven en nuestro derredor, así como todo lo que crece,
y también el género íntegro de cosas fabricadas por el hombre. Pongámoslo. ¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida en cuanto a su verdad y no verdad, de modo tal que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es aquello de lo que es copiado? Estoy muy dispuesto. Ahora examina si no hay que dividir también la sección de lo inteligible. ¿De qué modo? De este. Por un lado, la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio, sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes, a diferencia del otro caso, efectuando el camino con ideas mismas y por medio de ideas. No he aprehendido suficientemente esto que dices. Bueno, si continuamos el recorrido de la línea, en la parte superior de lo sensible, pues vamos a encontrar una serie de seres que son objetos de los sentidos, que serían tanto los seres naturales como artificiales. Dentro de los seres naturales estarían los animales y todo lo que crece, es decir, las plantas, y además encontraríamos los seres artificiales, que serían las cosas fabricadas. Luego hace un inciso Platón para decirnos que la división entre lo sensible y entre lo inteligible se corresponde con dos diferencias. Una diferencia en cuanto al conocimiento, una diferencia epistemológica, porque lo sensible es objeto de opinión, mientras que lo inteligible es lo conocible, objeto de un conocimiento, saber. Y también la distinción en el ser o ontológica entre la copia, que es lo sensible, y lo inteligible, que es el modelo real, ¿no? Y aquí establece una especie de analogía para decirnos que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a lo copiado, ¿no? Es decir, que la relación entre opinión y conocimiento en el saber es la misma que entre copia y realidad desde un punto de vista del ser, ¿no? Bueno, y ahora continúa ese recorrido, la descripción de la línea, para decirnos que dentro de lo inteligible, la primera sección, tiene que ver con la forma de argumentación matemática. ¿Por qué? Porque en la matemática, en la geometría, que era la matemática más importante de la época, se parte de una hipótesis, de algo que se da por sabido, de una suposición. Se usa de objetos visibles, por ejemplo la figura de un triángulo, y finalmente se llega a una conclusión. Es decir, tiene una especie de procedimiento descendente. En cambio, la segunda sección de lo inteligible, que ya sería el conocimiento de las ideas más asociado a la filosofía, tendría un procedimiento ascendente, porque se eleva desde la hipótesis, de esos supuestos de las ciencias particulares, en este caso de las matemáticas, a un principio que sería el valor de la idea, el valor absoluto. Y para ello no necesita ya emplear imágenes sensibles, se ha liberado completamente de lo sensible, sino solamente trabaja con ideas abstractas. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco toda la descripción y ahora vamos a detallar un poco porque hay una duda. Uno de los discípulos dice que no ha aprendido suficientemente. No es lo mismo aprender que aprender. Aprender tiene que ver con coger algo, con captarlo. Por ejemplo, a veces se dice en las noticias que se ha aprehendido una banda de traficantes, un alijo de droga. Aprender es coger algo. Entonces, simplemente lo que está diciendo el discípulo, el interlocutor, es que no ha aprendido, no ha captado, digamos, la esencia de lo que Platón le cuenta, y ahora vamos a aclarar todos estos términos, ¿no? Y continuamos con la lectura para aclarar eso. Pues veamos nuevamente. Será más fácil que entiendas si te digo esto antes. Creo que sabes que los que se ocupan de geometría y de cálculo suponen lo par y lo impar, las figuras y tres clases de ángulos y cosas afines, según lo que investigan en cada caso, como si las conocieran, las adoptan como supuestos y de ahí en adelante no estiman que deban dar cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, como si fueran evidentes a cualquiera. Antes bien, partiendo de ellas, atraviesan el resto de modo consecuente para concluir en aquello que proponían el examen. Sí, esto ya lo sé.
Sabes por consiguiente que se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ellas, aunque no pensando en estas, sino en aquellas cosas a las cuales éstas se parecen, discurriendo en vista al cuadrado en sí y a la diagonal en sí, y no en vista de la que dibujan, y así con los demás. De las cosas mismas que configuran y dibujan, hay sombras e imágenes en el agua, y de estas cosas que dibujan se sirven como imágenes buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. Dices, ¿verdad? A esto me refería como la especie inteligible, pero en esta su primera sección, el alma se ve forzada a servirse de supuestos en su búsqueda, sin avanzar hacia un principio por no poder remontarse más allá de los supuestos. Y para eso usa como imágenes a los objetos que abajo eran imitados y que habían sido conjeturados y estimados como claros respecto de lo que eran sus imitaciones. Comprendo que te refieres a la geometría y a las artes afines. Bueno, de manera que ante las dudas que le plantea el interlocutor, Platón está aclarando en el texto que el matemático supone la existencia de los objetos de estudio, de una serie de figuras, de números, los ángulos, y da por hecho que son tal como lo define, ¿no? No necesita entrar a cuestionarlo. Y a partir de ahí desarrolla una serie de demostraciones valiéndose de una serie de figuras geométricas como el triángulo o como el cuadrado, ¿no? Que son imperfectas porque están dibujadas, ¿eh? Y esas figuras serían imágenes visibles de los entes matemáticos, del triángulo en sí, el cuadrado en sí o la diagonal en sí. De manera que apuntan a esa especie inteligible, a esos entes matemáticos, que ya pertenecen al mundo inteligible, pero se valen todavía de imágenes, todavía tiene que recurrir a lo visible, ¿no? Bueno, los inconvenientes de este saber son dos. Primero, que no se puede ir más allá de esas suposiciones o hipótesis, ¿no? Si tenemos que seguir trabajando con cosas que damos por sabidas, ¿no? Y en segundo lugar, que no se puede dejar de usar esas imágenes del mundo visible. Todavía estamos atrapados del mundo visible porque sin ellas el matemático no se atreve a razonar. De manera que necesita trazar esos dibujos, esas líneas, esos ángulos, esos triángulos, para poder deducir pues, el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras o lo que fuera, ¿no? Y así es como procede el pensamiento matemático, ¿no? Y para eso se vale, como habíamos dicho, de esos objetos que eran imitados, de esos objetos visibles. Todavía estamos usando lo visible, todavía de alguna manera estamos todavía atrapados en lo sensible, todavía no nos hemos liberado definitivamente de lo sensible, ¿no? Y seguimos con la lectura del texto de Platón. Comprende entonces la otra sección de lo inteligible, cuando afirmo que en ella la razón misma aprende, por medio de la facultad dialéctica, y hace de los supuestos no principios, sino realmente supuestos, que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que es no supuesto, y tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una conclusión sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas, a través de ideas y en dirección a ideas, hasta concluir en ideas. Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme. ¿Quieres distinguir lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, estableciendo que es más claro que lo estudiado por las llamadas artes, para los cuales los supuestos son principios, y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos? Pero a raíz de no hacer el examen avanzando hacia un principio, sino a partir de supuestos, ¿te parece que no poseen inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles junto a un principio? Y creo que llamas pensamiento discursivo al estado mental de los geómetras y similares, pero no inteligencia, como si el pensamiento discursivo fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia. Entendiste perfectamente. Y ahora
a las 4 secciones estas 4 afecciones que se generan en el alma. Inteligencia a la suprema, pensamiento discursivo a la segunda, a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura. Ordénalas proporcionalmente, considerando que cuanto más participen de la verdad, tanto más participan de la claridad. Entiendo y estoy de acuerdo en ordenarlas como dices. Muy bien, y aquí concluye el texto de la República, que nos está diciendo que en la parte superior de lo inteligible, el sujeto ya no se queda en las hipótesis, sino que puede ir más allá de las hipótesis, de las cosas que da por sabida, abandonando también el uso de imágenes sensibles, el uso de figuras geométricas, de cosas que tiene que trazar o dibujar, y usando esos supuestos, es decir, esas hipótesis, como peldaños, dice Platón, o trampolines, que nos lanzan, que nos elevan hasta un principio supremo o idea. Evidentemente aquí se está se está tratando del saber propio de la filosofía, estamos hablando de la facultad dialéctica, que es la que nos permite manejar solamente ideas, es decir, solo se sirve de ideas, a través de ideas y en dirección a ideas hasta concluir en ideas, es decir, que se trata de quedarnos en el plano abstracto sin necesidad ya de apoyarnos en lo sensible. Y al final, pues Platón da nombre a los 4 grados de conocimiento que son los que describe realmente la alegoría de la línea, que de mayor a menor importancia serían la inteligencia, sería el supremo, luego el pensamiento discursivo, que sería el matemático, la inteligencia es la inteligencia de las ideas, la filosofía, pensamiento discursivo, que es la matemática, la creencia, que tenía que ver con la observación de los objetos de los sentidos, y la conjetura, que se refiere a la imaginación, el conocimiento de las imágenes. Y evidentemente, cuanto más nos elevemos en esos grados de conocimiento, pues más claridad, es decir, más conocimiento vamos a alcanzar. Y esta sería la descripción que nos hace Platón en la República. Si vemos todo esto en un esquemita, para que sea más fácil, podemos comprobar que en la alegoría o símil de la línea se están describiendo dos grandes grupos de cosas. El género de lo que se ve, que sería el mundo sensible, y el género de lo que se puede comprender por la razón, que sería el mundo inteligible. El mundo sensible es objeto de opinión, mientras que el mundo inteligible es objeto de saber o ciencia. Eso sería el dualismo ontológico a grosso modo. Ahora lo que hemos hecho ha sido desglosarlo y trocearlo, para darnos cuenta que dentro del mundo sensible hay diferentes niveles de realidad, hay 2 niveles de realidad, pero también 2 niveles de conocimiento que se corresponden con esos niveles de realidad. Y lo mismo en el inteligible, ¿de acuerdo? Hay una correspondencia entre los niveles de realidad que están arriba y los grados de conocimiento que están abajo, ¿no? Algunos dibujan esta línea de manera vertical para indicar que lo inteligible está arriba, lo sensible abajo, ¿no? Se puede hacer. Y también dedicarle, como decía que eran 2 líneas partidas desigualmente, dedicarle más espacio a lo inteligible que a lo sensible. Nosotros lo vamos a hacer así para que sea más fácil la visión y la explicación, ¿no? Pero se puede hacer también de manera vertical y evidentemente no olvidar que ocupa más espacio el género de lo inteligible. Como veis ahí, las imágenes o sombras son objetos de la conjetura, que en griego se dice eikasia, ¿vale? El grado primero, más inferior de la imaginación o conjetura, y de los seres naturales y artificiales tenemos creencia o pistis, ¿no? Tenemos un conocimiento de los sentidos, ¿no? Pero ambos pertenecen a la opinión, todavía no hay un saber adecuado. Como veis aquí, no hay ciencia de la naturaleza para Platón, solamente conocimiento práctico de los seres naturales, pero no ciencia propiamente. Eso, como veremos, cambiará con Aristóteles. Y dentro de lo inteligible, pues encontramos también 2 grupos. En cuanto a la realidad, tenemos entes matemáticos, que son como ya objetos conocibles, que son objetos de pensamiento discursivo, pensamiento matemático o dianoia. Se llama discursivo porque discurre desde una hipótesis hasta unas conclusiones. Y finalmente la inteligencia o la captación directa de las ideas que nos permite la noesis. Tanto el pensamiento discursivo como la inteligencia pertenecerían
al saber o la ciencia en sentido genérico, o para Platón, que llama episteme, que es el saber riguroso, o lo que él llamaría, o lo que él consideraría ciencia. Bueno, vamos a hacer un ejercicio según la prueba de acceso a la universidad. Vamos a poner un ejemplo de un texto que ya hemos leído y vamos a ver cómo habría que responderlo. Dice así el texto. Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, seguramente ella, evidentemente, se refiere a la línea. Sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio, sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes, a diferencia del otro caso, efectuando el camino con ideas mismas y por medio de ideas. Bueno, la primera cuestión era identificar y explicar de forma argumentada las ideas filosóficas, los problemas filosóficos. Recordemos que tenemos que hablar de que este fragmento pertenece a la República, principal obra política de Platón, que pertenece al periodo de madurez. El tema es la justicia en el Estado, que requiere un programa educativo para el que el filósofo gobernante pueda acceder a la idea del bien y pueda gobernar con justicia el Estado. Hay que destacar aquí 3 alegorías: comparación del bien con el sol, que ya hemos visto, los 4 grados de conocimiento que se representan en la línea, que también acabamos de ver, y el mito de la caverna, donde hay una liberación del alma que sale de esa caverna que representa el mundo de los sentidos. Bueno, en cuanto a la tarea que hay pendiente, pues vamos a volver a escuchar el vídeo para localizar este fragmento y escribir la respuesta a la cuestión anterior, que tiene que ver ya con las ideas o problemas filosóficos. Pero para ayudarte a identificar, como siempre, esas ideas fundamentales, vamos a responder una serie de preguntas que tienen que ver con el texto que acabamos de leer. La primera sería: ¿a qué sección o género se está refiriendo el texto? ¿A la de lo sensible o a la de lo inteligible? ¿Cuál es el grado de conocimiento al que hace referencia la primera parte? Donde el alma se vale de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes. En donde estamos usando las imágenes, para ayudarnos en el conocimiento. Y de esa manera se vería forzada a indagar, a investigar a partir de supuestos. Es decir, ¿en qué grado de conocimiento estamos usando los supuestos? ¿Qué significan los supuestos? ¿De qué otra manera lo hemos llamado? ¿Qué significan? ¿Y qué significaría aquí recurrir o valerse de imágenes? ¿Sabríamos poner un ejemplo de a qué imágenes nos estamos refiriendo? Otra pregunta sería: ¿cuál es el grado de conocimiento al que se refiere la segunda parte de esa sección, donde el alma, de ese género, la segunda sección de ese género, donde el alma avanza hasta un principio no supuesto? ¿Qué sería ese principio no supuesto? Y además ya sin recurrir a imágenes. ¿Sabemos ya a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué grado de conocimiento, de saber? Y finalmente, ¿cómo se llama el saber que se efectúa su camino con ideas mismas y por medio de ideas, a través de ideas, para llegar a ideas, ¿no? ¿Cómo se llama a ese saber que opera solamente con ideas? ¿De acuerdo? Bueno, ya para terminar, pues recuerda los 3 aspectos de la filosofía para relacionar el texto con la filosofía de Platón. Tendríamos que hablar de la alegoría de la línea, que ya hemos analizado, no hace falta recordarla, los 4 grados de conocimiento, los cuales también nos hemos detenido, 2 para el mundo sensible y 2 para el mundo inteligible. Bueno, ahí solamente he señalado el pensamiento discursivo, pero son 4. Sería la conjetura y la creencia en el mundo sensible, mientras que en el inteligible sería el pensamiento discursivo, pero también la inteligencia de la idea y la dialéctica, ¿no? Bueno, esos 4 grados, digamos, se explican o se recorren de forma dinámica en la alegoría de la caverna, porque ahí se explica el proceso donde la persona que está prisionera en el mundo sensible se libera hasta acceder al inteligible. ¿Para qué? Pues con el propósito de alcanzar la idea del bien, que hemos comparado con el sol, porque es la fuente de conocimiento supremo.
y que precisamente sería el objetivo último al que deben alcanzar los filósofos gobernantes en su educación, pues para poder gobernar con justicia el Estado, puesto que ya disponen de esa idea suprema que permite comprender todo lo demás, actuar con justicia y alcanzar los valores superiores, ¿no?, del mundo inteligible o espiritual. Y con esto acabamos la lección de hoy. Espero que os haya servido, ¿vale? Y me despido de todos vosotros. Abandonamos ya, dejamos la explicación de la filosofía de Platón. Si hay alguna duda, por favor, hacérmela saber, darle a like si os ha gustado este vídeo, dejadme todos vuestros comentarios y, por favor, verlo de principio a fin, ver si podéis entenderlo y plantearme todas las dudas que os vayan surgiendo. Y me despido de todos vosotros. Gracias por vuestro seguimiento, gracias por vuestro apoyo y seguid, por favor. No dejéis de filosofar, no dejéis de profundizar y plantearme todas las dudas, todas las sugerencias, porque quiero seguir mejorando este producto para que sea cada día mejor y estamos en contacto. Gracias. Aquí tienes tu canal de filosofía club.online. Gracias.